Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy les voy a presentar un trabajo de péndulo físico. Mi nombre es Marlon José Rivera Cruz, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. En este trabajo les voy a presentar la construcción a detalle del péndulo físico, también eh, los cálculos del péndulo, la explicación física, las mediciones experimentales y demás cosas que podemos aprender con este trabajo. ¿Vale? Ahora vamos a ver un video de cómo realizar la construcción y hablando un poco sobre los materiales. Listo, ya teniendo los materiales conseguidos, los cuatro objetos, vamos a empezar a montar el péndulo físico, conseguir una gramera para pesar los objetos, también una cinta métrica para ponerlos a cierta distancia del alambre. Como dije anteriormente, va a ser un alambre donde van a estar los objetos, obviamente el alambre que sería un tubo delgado también cuenta. Eh, Tenemos por aquí una mantequillita que pesa un aproximado de 125 gramos y ahorita más adelante vamos a pesar todos los objetos, me adelanto un poco. Bueno, como iba diciendo, la mantequillita que tiene una forma de prisma rectangular. También tengo un limoncito que se asemeja más o menos a una esfera. También recorté un pedazo de alambre muy parecido al alambre que vamos a utilizar para pesarlo. Eh, Como dije, tengo también una cinta métrica e imprimí también un transportador donde va a estar montado sobre este palito que le puse un tornillito para que oscile en ella. Tampoco no dejar de lado que también entre esos objetos también consigo un disco de copor. Entonces vamos a medir los objetos y para realizar posteriormente el montaje. Entonces vamos a iniciar con el alambre, en este caso para no enrollarlo y que pese el peso neto, eh, conseguí un alambre del mismo tamaño, entonces lo vamos a pesar, que si pueden observar no es muy preciso, pero pesa 10 gramos. Vamos a proceder pesando la mantequilla, que ya les había dicho que pesaba un aproximado de 125 gramos. Igualmente podemos ver en la gramera, es un aproximado. También el limón, que es una esferita, él pesa 120 gramos. Y por último, el disco, el disquito de copor, que pesa unos 20 gramos. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a hacer rápidamente el montaje en esta varillita. Vamos a hacer una distribución, primero la mantequilla, luego la esfera, que sería el limón, y por último el disco. ¿Ya? Pero voy a dejar una separación entre ellas de 20-20 y a lo último vamos a hacer 10. ¿Ya? Entonces, rapidito aquí, vamos a montar primero la mantequilla. Mantequilla. Luego el limoncito, que es la esfera. La esfera. Y por último, el disco. ¿Ya? El disquito que va a estar por aquí. Ya. Entonces, con una cinta voy a distribuir, como dije anteriormente, 20-20 y aquí arriba 10. Y ya le muestro el resultado. ¿Ya? Listo, ya tenemos.
Ahora vamos a ver cómo Bueno, terminamos la como construcción del pueden péndulo observar, ya monté físico. el péndulo Vamos a físico. Es un escuchar la péndulo explicación. físico muy sencillo, muy casero, muy humilde, que realmente se pueden conseguir los materiales en un hogar común. Consiste de cuatro elementos: una varilla rígida, que en este caso es un alambre calibre 12, eh, que no se deforma. Tenemos también un paralelepípedo rectangular, que es una mantequillita. Tenemos una esfera, que es un limoncito, y tenemos un disco, que es un icopor, que lo saqué de una torta. ¿De qué está sostenido? Está sostenido de un palo de escoba, donde le puse un tornillito para clavar un garfio del alambre y pueda oscilar libremente. También, para ver esas oscilaciones, imprimí un transportador, el cual vamos a mover a 10 grados, ya que tiene que ser igual a 10 grados o menor, eh, para poder ver esa linealización y poder resolver y pasar los datos al documento y resolver las ecuaciones. Exactamente. Aquí podemos ver un poquito sobre mi péndulo. Haciendo la comparación, hice un péndulo también dibujado y sobre las fórmulas para posteriormente hablar sobre el montaje. Bueno, entonces hablemos un poco sobre qué es un péndulo físico. Un péndulo físico simplemente es un objeto rígido que oscila libremente en un eje horizontal, dado que ya no sería una oscilación si ponemos el eje de rotación en su centro de masa. Aquí ya no oscilaría, ya tendría problemas y ya no sería un péndulo físico, ¿ya? Si lo compararíamos con un péndulo simple, el péndulo simple idealiza la masa en un punto suspendido, el cual lo tomaría y lo daría como hecho de que sería un péndulo, en este caso el péndulo físico. No, ¿por qué no? Porque tiene una forma, tiene una distribución de masa y tiene un momento de inercia, ¿ya? Entonces el péndulo físico consiste en la distribución de la masa, en nuestro caso de los objetos, ¿ya? Mi péndulo físico tenía varios objetos, tenía exactamente cuatro objetos. Tenía el disco de icopor, tenía el limón, que era la esfera, tenía el alambre, que era la varilla que los atravesaba por la mitad, y tenía una mantequilla, que era un paralelepípedo. Entonces, todo unido forma un cuerpo rígido y que puede oscilar alrededor eh, de su eje de rotación. Esto lo hacía eh, un péndulo físico. Vale, entonces vamos a hablar sobre las características del péndulo físico. Vamos a hablar a grosso modo sobre mi péndulo y los péndulos físicos más comunes y generales, el cual aplica estas características. Una de las principales características de las cuales se debe tener en cuenta es que el cuerpo debe ser rígido y no debe deformarse durante la oscilación. Creo que nosotros tuvimos un problema de eso, es que compramos un alambre calibre 12 creyendo que era lo suficientemente grueso, compramos un metro, sin embargo la distancia lo deformaba mientras estábamos haciendo las oscilaciones. ¿Cómo solucionamos? Lo partimos a la mitad y distribuimos nuevamente las masas para que pudiera oscilar sin problema y que el cuerpo estuviese rígido, ¿sí? Otra de las características es que oscila alrededor de un eje fijo. Entonces, este eje no pasa por el centro de masa, ¿sí? Esta es una de las características también muy importantes y que se deben tener en cuenta también en mi péndulo físico, es que oscila alrededor de su eje fijo. Otro, que el centro de masa, el cuerpo de masa, es la concentración de la masa efectiva. En nuestro caso, nuestra masa efectiva es de 22,1818 centímetros, que está por debajo del eje de rotación. También a tener en cuenta en el montaje, que el momento de inercia es la resistencia del sistema a rotar y que esto depende de la forma de distribución de la masa, ¿ya? En mi caso, mi péndulo físico tuvo unas características muy diferenciales, y la cual ha de tener en cuenta con esto, en el momento de inercia, que no siempre es el mismo, siempre cambia dependiendo eh, del péndulo físico. Y por último, una fórmula muy importante, que es el periodo de oscilaciones, que es esta, donde aquí se tiene el periodo, que es igual a 2pi raíz del momento de inercia sobre la masa, la gravedad y la distancia. Estos datos hay que tomarlos dependiendo de cuántos elementos, cuántas figuras geométricas se tengan y se deban calcular.
Vale. Ahora hablemos un poco sobre las condiciones para que un péndulo físico se comporte como un movimiento armónico simple. Para que el movimiento del péndulo sea armónico simple, se deben cumplir las siguientes condiciones. Entre ellas, una de las más importantes es que debe tener pequeñas oscilaciones. ¿Cuánto es una pequeña oscilación? Que sea de 10 grados o menor. ¿Esto qué quiere decir? Que esto traduce a una aproximación de senos radianes. ¿Esto qué quiere decir? Que esto genera una alineación. Y al tener una alineación vamos a tener formas matemáticas que nos facilite encontrar el resultado. Posteriormente a ello también debemos tener en cuenta que el eje de rotación debe ser fijo. O sea que si ponemos aquí y oscila, estamos bien. Ahí es un armónico simple. Pero si lo movemos ya no es un armónico simple, ya no es lineal. La siguiente condición es que la ausencia de fricción es significativa, ¿sí? Hay que buscar la menor forma de que haya fricción en el sistema para conservar la energía. En nuestro caso, pues sí, tuvimos un poco de pérdida, ya sea por el aire, ya sea por el ambiente, ya sea porque nosotros realizamos un Garfie para que se enganchara y pudiera oscilar, pero la idea es que minimicemos las pérdidas de la energía. Y otras características muy importantes que ya mencioné anteriormente es la rigidez del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser rígido? Porque el cuerpo no debe deformarse durante el movimiento. Anteriormente ya había hablado, yo tuve un problema de eso, ya no cumplía estas condiciones, no era un péndulo físico, mucho menos un movimiento armónico simple. Dado caso de que no era rígido el sistema y el cuerpo se deformaba. ¿Cómo lo solucioné? Lo solucioné con el calibre número 12, que era el cable, lo corté un poquito más corto, generó suficiente rigidez y pude hacer el movimiento armónico simple y sería el péndulo físico. Vamos a proceder a ver cómo tomamos los datos. Bueno, ahora vamos a proceder a tomar los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero nos aseguramos de que el péndulo físico esté en 0 grados. Lo vamos a desplazar 10 grados, lo soltamos, hace 4 oscilaciones y tomamos el tiempo. Eso tenemos que hacerlo 5 veces. Entonces, yo tengo aquí el cronómetro. Muevo ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí. 4,41. Ok. Entonces, ¿no? Detenemos, restablecemos. Vamos con el segundo. 10 grados. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí. 4,38. Vamos con el tercero. El tercero. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 4,40. Luego el siguiente. 10 grados. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 4,38. Vamos con el último. 10 grados. 1, 2, 3. 1, 2. Otra vez que se chocó con la pared. Otra vez. 10 grados. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahí está. 4,41. Y así terminamos la toma de datos. Listo. Ya después de haber hecho la toma de datos,
Pasamos esos datos a esta tabla de datos donde calculamos el promedio. Es la misma tabla que nos pasaron en el documento, pero hay que hacer con Excel para que se me hiciera más fácil. Posteriormente, realizamos el reemplazo de todos los datos. Hallamos el ¿qué? Momento de inercia. Perdón, el momento de inercia de la mantequilla, el limón, disco y del cable. Luego de todo ello, eh, sacamos los datos y los reemplazamos en el periodo, que es el momento de inercia total, la masa total, la gravedad y la distancia, que nos dan como resultado 1.1000749. Esto está, permítame, en el sistema internacional está en segundos, pero aquí falta segundos, segundos, y este sería el resultado. Bloopers. Soy muy malo editando, pero puedo decir de que fueron demasiados videos grabados hasta llegar a ese momento, pero se logró. Además de que mi gato me mordió, pero ese lo borré y no alcancé. Entonces, muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.